Buenas noches, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes para hablarles la palabra de Dios. En esta ocasión nos llama la atención el pasaje del capítulo 24 y verso 27 del Evangelio según San Mateo. Y dice de la siguiente manera: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita comprender su significado. La venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre es lo que la humanidad ha estado esperando desde que un día allá en Jerusalén ascendió a los cielos. Habían como 500 personas allí presentes cuando Jesús de Nazaret ascendió a los cielos. Ahora, él había hablado de la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final. Y él señaló todos los acontecimientos que estarían presentes en el tiempo en que el Hijo del Hombre vendría a la tierra. Y él dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como el relámpago que sale del oriente. Y el oriente es Israel, porque Israel está en el Medio Oriente. Allí fue el primer lugar donde el Hijo del Hombre se manifestó en su primera venida. Y de allí surgió la primera venida y fue anunciada la primera venida del Señor desde el oriente hasta el occidente, dándose a conocer el motivo de su primera venida. Se ha dado a conocer por aproximadamente 2000 años el motivo de la primera venida del Señor. Se ha dado a conocer que vino para redimir al ser humano. Vino para hacer la Pascua, el Cordero Pascual, para toda persona, para que así toda persona pudiera comer, pudiera tomar la Pascua del Señor en una forma actualizada. Porque en el tiempo pasado de la ley se tomaba la Pascua en una forma literal, utilizando un cordero, el cual se tomaba el día 10 del mes séptimo y se sacrificaba el día 14 del mes primero, el cual era el mes de Abib, el mes en que había salido el pueblo de Israel de Egipto. En el mes primero, el día 10 se tomaba el cordero y el día 14 del mes primero del mes de Abib se sacrificaba. Eso era hecho en una forma literal utilizando un cordero. Pero toda persona ha tenido a su disposición un cordero pascual para que es el sacrificio que es aceptable ante la presencia de Dios. Y ese Cordero Pascual es el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. El Hijo del Hombre allá 2000 años atrás vino en su primera venida para hacer la obra de Redentor, para morir por ti y por mí. Él es nuestra Pascua. Él es el sacrificio que tú y yo necesitábamos.
Por eso dice la Escritura: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es el motivo por el cual Él vino en su primera venida. El gran apóstol San Pablo así también lo anunció. Él anunció a todas las personas el motivo de la primera venida del Hijo del Hombre. Él quiso que todos supiesen el motivo de la primera venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, Él así lo proclamó. Él dijo: así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Él vino para acabar con el pecado, para quitar el pecado del mundo, para quitar el pecado de los hijos de Dios. Ahora, comprendiendo bien el motivo de su primera venida, debemos nosotros recibir todo el beneficio de la primera venida del Señor, de la primera venida del Hijo del Hombre, y estar a la expectativa para la segunda venida del Hijo del Hombre, que vendrá como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Como les dije, el oriente es Israel. Allá fue donde primeramente la venida del Hijo del Hombre fue efectuada, la primera venida del Hijo del Hombre. Dice, como relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, en el mundo occidental. En el mundo occidental está profetizado por el mismo Señor que se mostrará, que se manifestará la venida del Hijo del Hombre. Por eso el mundo occidental debe estar a la expectativa, debe estar preparado, esperando la venida del Hijo del Hombre en los días finales. Él dijo: así como fue en los días de Noé, y así como fue en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, se revelará. Estamos viviendo en un tiempo como el de Noé y como el de Lot. En el tiempo de Noé nos enumera la Biblia, el mismo Señor Jesucristo, la situación de aquella humanidad, de aquella gente. Dice: comían, bebían, compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento, y así por el estilo. Ellos llevaban una clase de vida que el mismo Señor señaló que sería la que se llevaría en los días finales. En nuestro tiempo se vive ese mismo ritmo de vida. También hay algo que hay que observar. En el tiempo antediluviano, si había llegado el tiempo para el juicio divino ser pronunciado con y en contra de la raza humana, porque en el ciclo divino sí había llegado al tiempo en que Dios tenía que pedirle cuenta a la raza humana. Muchas personas no comprenden que Dios tiene todo bien ordenado. El mismo proverbista dijo en una ocasión:
Para todo hay tiempo, todo tiene su tiempo. Y en el plan de Dios, en el programa de Dios, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Muchas personas no comprenden que Dios no llama al mundo a juicio sin antes avisarle. Mucha gente no comprende que Dios no llama al mundo a juicio sin que llegue el tiempo para Dios pedirle cuenta a la humanidad. Porque en el itinerario de Dios hay tiempo para todo. En aquellos días de Noé, se había llegado el tiempo en que Dios le pediría cuenta a la humanidad. Por eso, Dios le dice a Noé que había descendido a la tierra y que iba a raer de la tierra al hombre. Cuando llega el tiempo para Dios pedirle cuenta al ser humano, para traer juicio a la raza humana, Dios mismo desciende. Él descendió en aquellos días, habló con Noé y Dios estaba con Noé. Noé era un profeta de Dios. Así es que vemos entonces que cuando Dios se presenta en la tierra para llamar el mundo a juicio, siempre hay un profeta sobre la tierra. Hay un profeta mayor que recibirá de parte de Dios esa noticia, esa información, y la dará a conocer a la gente. Noé dio a conocer a la gente lo que Dios habría de hacer, pero para la gente aquello era como una burla, porque habían pasado un sinnúmero de años, de siglos, y nada había acontecido. Pero es que la gente no comprendían que para todo hay tiempo en el itinerario de Dios. Y para aquellos días había llegado el tiempo del juicio divino, en donde Dios reclamaba de la gente, Él reclamaba a la gente, y ahí era donde cada persona tenía que darle cuenta a Dios. Aquella generación fue hallada culpable ante la presencia de Dios, pero Dios dio un medio de escape y se lo reveló a su profeta Noé, para que él preparara todo, para que los que quisieran escapar pudieran escapar. Siempre el medio de escape lo da a conocer al profeta que él tenga sobre la tierra. Allí Noé estaba representando a Dios, estaba representando al Hijo del Hombre, porque cuando se habla del Hijo del Hombre, se habla de la aparición de un profeta en la escena. Encontramos también que la gente en aquel tiempo no podían comprender el tiempo que estaban viviendo, no entendían, no comprendían. El mismo Jesús dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron. Por no entender, perecieron en el diluvio. Por no comprender, por no entender la hora en que estaban viviendo, por no entender el programa de Dios para aquellos días, por no comprender que habían llegado al tiempo del juicio divino, ellos no pudieron comprender la forma de escapar del juicio divino, y vieron la forma de escapar del juicio divino como algo de un ignorante. Miraban aquel arca
y pensaban, eso es un fanatismo, eso es algo que no tiene ninguna importancia. Pero cuando llegó el momento de ser cumplida la sentencia divina, entonces vino el diluvio y se los llevó a todos, menos a Noé con su familia. El profeta Noé, con los que creyeron en él, que fueron su familia, fue su familia, ellos escaparon. Las mismas aguas que destruyeron al pueblo antediluviano fueron las mismas aguas que pusieron a funcionar el arca de salvación. Fueron las mismas aguas que movieron el arca y allí estaban salvos Noé con su familia. Y como fue también en los días de Lot, dijo el Señor, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En los días de Lot, apareció Dios en carne humana entre los seres humanos y le apareció a su amigo Abraham. Abraham fue el gran amigo de Dios y profeta de Dios. Y allí estaba Elohim hablando con Abraham. Luego que comió con Abraham y juntamente con los dos arcángeles mayores que Dios tiene en el cielo, que son Gabriel y Miguel. Luego de eso, los dos arcángeles se fueron a Sodoma y Gomorra, a donde estaba Lot. Pero Elohim, Dios, se quedó con Abraham allá en la montaña y mirando hacia abajo, dijo, encubriré yo a Abraham, mi siervo, mi amigo, lo que yo voy a hacer. Y le dijo a Abraham, mira, yo voy a hacer lo siguiente, porque yo he descendido a la tierra porque el clamor de Sodoma y Gomorra, la maldad de ellos, ha llegado hasta el cielo. Y he descendido para ver si es así o no. Había descendido Dios en forma humana, en forma de carne. Había comido con Abraham. Los dos arcángeles también, Gabriel y Miguel, habían descendido también en forma humana. Habían comido con Abraham también. Y habían descendido para hacer una investigación de juicio. Muchas personas quizás podían ver a estos arcángeles y aún ver a Dios en forma humana y no saber que era Dios con sus arcángeles aquí en la tierra. Y allí Dios le reveló a Abraham, su siervo, su amigo y su profeta, lo que él habría de hacer. Dijo que vino para investigar, y como era el tiempo de juicio, venía para hacer la investigación de juicio, dictar el juicio y hacer que se cumpliera ese juicio. Allí tenía a los arcángeles mayores, Gabriel y Miguel, y ellos allí presentes estaban para ejecutar con Dios el juicio divino que Dios dictara. Pero antes de Dios derramar el juicio sobre una generación, tiene que haber un profeta sobre la tierra al cual él notificarle lo que va a hacer, porque dice la Escritura, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Tiene que haber un profeta en la escena siempre que Dios desciende a la tierra para llamar el mundo a juicio. Y el Señor Jesucristo dice
Así como fue en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Había un profeta en la tierra, era Abraham, y Dios vino para estar con él, para hablar con él, para revelarle sus secretos. Y así será el tiempo, el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Muchas personas no comprenden que el Hijo del Hombre vendrá, pero Él estará con el profeta que corresponda al tiempo final. Y nadie podrá entenderlo a menos que no sea que escuche el mensaje final que será traído para dar a conocer todos esos misterios. Porque Dios no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Por eso ha tenido a través de la historia bíblica profetas en todos los tiempos que Él ha querido hablarle a la humanidad. Y este siglo XX necesita oír de Dios. Y para poder oír de Dios necesita la venida del Hijo del Hombre. Así como Él vino en su primera venida allá en el oriente, está prometido que se manifestará en el occidente. Todos los que viven en Norte, Centro y Suramérica y el Caribe son personas occidentales. Son personas privilegiadas porque viven en el continente en donde dijo el Señor Jesucristo que el Hijo del Hombre se manifestará. Él dijo como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. ¿Dónde se muestra? ¿Dónde se manifiesta? En el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, todos los occidentales deben estar preparados para recibir al Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo dijo: velad, que seáis tenidos por dignos de evitar todas las cosas que sobrevendrán, todos los juicios que sobrevendrán sobre la tierra, y estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre ha de venir como está anunciado. Pero hay que estar preparado para estar en pie delante del Hijo del Hombre, recibiendo su mensaje, oyendo su voz. Hay que estar apercibido, porque será como Él lo anunció. Muchas personas de nuestro siglo le gustaría vivir en el tiempo en que Jesús de Nazaret estuvo sobre la tierra 2000 años atrás en Israel. Pero los occidentales, a los occidentales, ¿de qué le valdría haber vivido en el tiempo en que Jesús estuvo sobre la tierra allá en el oriente? De nada le hubiera valido, porque su primera venida, la venida del Hijo del Hombre, fue allá en el oriente, en la tierra de Israel, que está en el Medio Oriente. De nada le hubiera servido a usted, siendo un occidental, vivir en aquellos días, porque la primera venida del Señor no era para el occidente, sino
para el oriente. Pero usted que me escucha le ha tocado vivir en el tiempo en que Él ha prometido cumplir su segunda venida. Por lo tanto, es necesario que como occidentales todos estén apercibidos, vigilando por la venida del Hijo del Hombre, manifestándose en el occidente, porque Él se manifestará en el occidente, en el continente occidental. Y tenemos el privilegio de vivir en ese continente. Teniendo ese privilegio, debemos nosotros aprovecharlo, no sea que nos pase como a los que vivieron en el tiempo de la primera venida del Hijo del Hombre, que no entendieron y teniéndolo en medio de ellos, decían: ese es samaritano y tiene demonios, ese es Beelzebú, el príncipe de los demonios. Y así por el estilo hablaban acerca del Hijo del Hombre en aquellos días, porque no entendieron que allí estaba cumpliéndose la venida del Hijo del Hombre. Siempre que el Hijo del Hombre viene a la tierra, viene con un propósito, viene a llevar a cabo una obra divina. No viene para pasear en el planeta Tierra, sino para hacer la obra de Dios. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Él también dijo: la obra que me diste que hiciera, esa he hecho, y la palabra que tú me diste que le diera a ellos, esa les he dado. Él vino para hacer una obra. Esa obra era la obra de redención, la obra de ese gran sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tenemos que comprender que el Hijo del Hombre vendrá al occidente para hacer una gran obra en el programa de Dios. Si podemos entender la primera venida del Hijo del Hombre, el propósito de su venida y recibir su beneficio, luego podremos también esperar y recibir la segunda venida del Hijo del Hombre y recibir su beneficio. Porque Él vendrá para una gran labor y Él vendrá en el tiempo en que Dios llamará a este mundo a juicio. En su primera venida Él vino anunciando el año de la buena voluntad del Señor. En su segunda venida Él vendrá anunciando, predicando el día de venganza del Dios nuestro, pero también consolando a todos los enlutados, hablándoles amorosamente a todos los hijos de Dios, mostrándoles el camino divino. Así está prometido que vendrá el Hijo del Hombre. Viene para mostrarle a los hijos de Dios las grandes bendiciones que hay para ellos en este tiempo, y también para anunciarle al mundo el juicio divino que va a venir sobre ellos. Como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Todos estamos de acuerdo en que estamos viviendo como en los días de Noé y como en los días de Lot. ¿Y qué entonces es lo que faltaría para la humanidad
¿qué faltaría ver en este tiempo? La venida del Hijo del Hombre. ¿Y quiénes la verán? La verán aquellos que hayan estado esperándola y hayan estado preparándose para recibir la venida del Hijo del Hombre y para estar en pie delante del Hijo del Hombre. No la van a ver o no la van a entender todas las personas, sino que será como en los días de Lot y como en los días de Noé. No todos entendieron, solamente entendieron algunas personas, pero usted puede ser de aquellos que entienda la venida del Hijo del Hombre. Usted puede ser de aquellos que esté apercibido para recibir al Hijo del Hombre en su venida. Por eso es que debemos conocer bien las cosas que estará haciendo y predicando el Hijo del Hombre, porque por lo que Él hará en cuanto a la obra que Dios tendrá para hacer y lo que Él predicará, con eso será identificado el Hijo del Hombre, porque por la obra que Él hará, Él se identificará, porque Él cumplirá la obra de Dios, la obra que Dios tiene para hacer en nuestro tiempo. Él la realizará, la cumplirá. Así fue en la primera venida del Hijo del Hombre, así será también en su segunda venida. Es tiempo entonces ¿de qué? De estar apercibidos, de estar preparados, porque el Hijo del Hombre ha de venir. Y cuando Él venga, recuerden, cuando Él apareció allá en la tierra de Israel, allá en el oriente, lo que la gente vio fue un hombre, un profeta haciendo todas las cosas que Dios prometió que habría de hacer en esos días. Porque cuando Dios dice que va a hacer algo, Él, para poderlo realizar aquí en la tierra, tiene que utilizar a una persona. Y eso era lo que hacía Jesús, haciendo todo lo que Dios prometió que Él haría. Las cosas que Dios haría en aquel tiempo, las hizo a través de Jesús. Para eso vino el Hijo del Hombre, para hacer la obra de Dios, para cumplir la obra de Dios. Por eso decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Los negocios del Padre Celestial son cumplir las promesas divinas que Él ha hecho para ese tiempo. Y Él las estaba cumpliendo. Él cumplió la gran obra de redención, porque esa era la obra de Dios para aquel tiempo. Es tiempo que despertemos a esta realidad. Es tiempo que despertemos a la realidad de que el Hijo del Hombre aparecerá, se manifestará sobre la tierra en este tiempo final. Y es tiempo que despertemos a la realidad de que la manifestación del Hijo del Hombre para los días finales será en el occidente, en la tierra de América, que incluye Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y todo el Caribe, porque ese es el continente occidental. Es en el continente occidental donde está prometida la manifestación del Hijo del Hombre. Todos saben
que en algún sitio Él tiene que manifestarse, porque así fue en su primera venida. Había un sitio en donde Él se manifestaría, y allá fue en aquel tiempo en la tierra de Israel, en el oriente. Pero la promesa de la segunda venida, de la venida del Hijo del Hombre en este tiempo final, será en el occidente. Debemos de estar bien contentos y felices de ser occidentales, porque la promesa divina es para los occidentales. Y después se extenderá el anuncio, se extenderá de regreso al oriente, así como vino el anuncio de la primera venida del Señor desde el oriente, desde Jerusalén, vino hasta el occidente. Y en el occidente se sabe de la primera venida del Señor, se sabe del propósito para el cual Él vino allá en el oriente. Así también las noticias de la segunda venida del Hijo del Hombre, que será en el occidente, se correrán hasta el oriente. Y la gente del oriente, Israel está esperando esas noticias. Israel está esperando la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor, la venida del Mesías. Y se cumplirá para ellos las palabras que dicen que son alegres las nuevas, las noticias de lejanas tierras, porque desde el occidente le llegarán noticias que ellos desean oír, noticias que serán de alegría y felicidad para todo Israel. Desde el occidente le han de llegar las noticias de la venida del Hijo del Hombre en el occidente. Así como nos llegaron a nosotros los occidentales las noticias de la primera venida del Señor en el oriente para morir en la cruz del Calvario. La venida del Hijo del Hombre. Creo que es el tema de mayor importancia para la raza humana. Creo que es el tema de actualidad para la raza humana. Porque si la raza humana pierde este evento, no llega a ver este evento, la raza humana entonces estará bajo el juicio de Dios, porque Él vendrá para traer bendición a todos los hijos de Dios, pero también para anunciar el juicio divino en esta tierra conforme a la profecía. Él denunciará al reino de los gentiles que su tiempo ha terminado, pero le anunciará a los hijos de Dios que es tiempo para estar felices, para estar contentos, porque ha llegado en el programa de Dios una etapa maravillosa en donde todos los hijos de Dios recibirán su herencia. Él dijo que los hijos de Dios son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa herencia que le corresponde a todos los hijos de Dios les será dada, entregada a los hijos de Dios. Él les anunciará esas buenas noticias. Y eso será en la venida del Hijo del Hombre. Vigilemos en este tiempo,
por la venida del Hijo del Hombre, porque Él vendrá con buenas noticias para todos los hijos de Dios. Él vendrá con buenas noticias para aquellos que le estarán esperando. La venida del Hijo del Hombre. Dios les bendiga, Dios les guarde y les ayude a todos a estar apercibidos, a estar preparados para recibir al Hijo del Hombre en su venida en los días finales, para poder recibir su mensaje, poder oír su voz, estar en pie delante del Hijo del Hombre y así repetir nuevamente la historia de aquellos que le siguieron en su primera venida. Así ser como aquellos que le siguieron, que se sentaban para oír su mensaje, para oír su voz, para oír sus enseñanzas y, creyendo en lo que Él les enseñaba, esperar el cumplimiento de todo lo que Él les decía. Eso será en la venida del Hijo del Hombre. Dios les bendiga, Dios les guarde y dejo con ustedes al reverendo Ramón Palacios. Dios nos continúe bendiciendo. Hemos tenido un momento bastante maravilloso al estar oyendo el mensaje de la palabra a través de los labios de este gran hombre de Dios, William Soto Santiago. Y quería a la vez invitarles a la siguiente dirección aquí en Punto Fijo, a donde se está predicando todos los domingos a partir de las 8 de la mañana en el siguiente lugar, barrio